Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de construir. Y ahora con ustedes, la licenciada Nori Rivera. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Tiempo de Construir. Muy agradecida que me permitan una vez más llegar hasta ustedes a través de Oro 92.5 FM y a los amigos que nos siguen a través de la página de Facebook en Tiempo de Construir. Gracias por su sintonía. Amigos, desde el paso de los huracanes Irma y María hace ya 13 meses, hemos estado escuchando hablar sobre los fondos CDBG-DR o CDBG-DR y sobre la asignación billonaria que recibió la isla para el proceso de reconstrucción. Estas siglas ya se han convertido en parte de nuestro vocabulario diario. Pero, ¿qué son los fondos CDBG-DR? ¿Qué significan esas siglas? ¿Qué agencia va a ser la responsable para manejarlos? ¿Es la primera vez que se le asignan estos fondos a Puerto Rico? ¿No es la primera vez? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Quiénes van a tener acceso a estos fondos? ¿Cómo se va a impactar la isla con esta asignación billonaria? ¿Cómo se compara esta asignación con otras que han recibido otras jurisdicciones u otros estados? Pues precisamente ese es el tema del programa de hoy. Para contestar estas y otras preguntas, hoy tenemos unos invitados de lujo. Vamos a tener con nosotros al licenciado Luis Carlos Fernández Trinchet, ayudante especial del secretario del Departamento de la Vivienda, y al ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, quienes ya se encuentran con nosotros en el estudio. Los amigos que nos siguen a través de Facebook ya los están viendo aquí con nosotros. Así que no se retiren, vamos a una pausa bien breve y enseguida regresamos con ellos aquí en Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. La alborada desvela el manto nocturno y al rayar el alba se ilumina el trayecto hacia el santuario para la esperada Misa de Madrugadores, una cita mensual para reafirmar nuestra fe y estrechar lazos de amistad con los hermanos. Reserva este sábado 3 de noviembre y comparte otra jornada de compromiso cristiano celebrando la Misa de Madrugadores en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo desde las 5 de la mañana por Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM. Para información, 787-646-9448 o accede a www.santuariodelaprovidencia.org. Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, aquí de vuelta en Tiempo de Construir. Como les había adelantado antes de la pausa, hoy me acompaña el licenciado Luis Carlos Fernández Trinchet, ayudante del secretario de la Vivienda, y el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores. Bienvenidos a Tiempo de Construir. Bienvenidos, gracias Nori, gracias por la invitación, y buenos días a todo el público que nos escucha. Hola Nori, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme. Hola Emilio y saludos a los que nos ven y nos escuchan. Pues muchas gracias, licenciado. Sé que usted, los dos trabajan muchísimo. Agradecida de que hayan sacado un ratito para compartir con nosotros hoy y poder orientar a nuestra audiencia, tanto la audiencia de radio como los que nos siguen a través de la página de Facebook, sobre este tema tan importante y tan relevante para Puerto Rico y sobre todo para este proceso de reconstrucción. Licenciado, vamos a comenzar explicándole a la audiencia qué es eso de los fondos CDBG-DR o CDBG-DR. Muy bien. Bueno, pues las siglas lo que quieren decir es Community Development Block Grant Disaster Recovery. Así que el acrónimo es el que más utilizamos y no perder el tiempo con un título tan grande, tan largo, enorme. ¿Verdad? Exactamente. Y esto surge a base de una ley del 2017. Ciertamente comienza con Irma, el toque de gracia final que nos da María,
y la catástrofe que hemos estado viviendo desde ese entonces. Se necesita una declaración de desastre del presidente de Estados Unidos, ¿no?, para asignar fondos a situaciones como esta. Y ahí comienzan en febrero del 2018 la primera publicación asignándole fondos a Puerto Rico. ¿Solamente se asignan en situaciones de desastre? Situaciones de desastre, y el nombre, o el apellido del Disaster Recovery es precisamente lo que lo distingue de un programa CDBG regular que no está relacionado a desastre y que ya sigue programas regulares de asignación de fondos para diferentes necesidades de índole nacional en Estados Unidos y Puerto Rico. O sea que el CDBG ya nosotros estábamos familiarizados eso con es correcto, eso es correcto, y Puerto Rico ha recibido fondos en años previos, así que sí. Okay. Y esos fondos previos, el CDBG sin el DR, que es el Disaster Relief, ¿para qué entonces se han utilizado anteriormente? Se utilizan para diferentes cosas, siempre se persiguen para objetivos nacionales, o sea, necesidades que tengan poblaciones de bajos y medianos ingresos acorde a los límites de ingreso que Vivienda Federal asigna en cada jurisdicción. Y en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, hay límites de ingreso para 14 regiones en las que está dividida Puerto Rico. Hay 13 regiones rurales y una región que es lo que determina unas regiones urbanas y una que es no metropolitana, ¿no? 14 regiones en total para Puerto Rico. Áreas dilapidadas, necesidades urgentes que puedan surgir en situaciones particulares. Así que ese es el enfoque principal de esos fondos. Vamos a hablar de la asignación que recibió Puerto Rico. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues vamos allá. En total estamos hablando de que Puerto Rico puede recibir cerca de 20 mil millones de dólares, poco más de 19.94 billones. Hay 1.500 millones asignados y aprobados. Hay 8.220 millones que están asignados y estamos en el proceso de comentarios que tuvimos vistas públicas la semana pasada, trabajando con la enmienda de lo que va a ser, de lo que constituye una enmienda sustancial al plan de acción ya aprobado, y esperamos o una o dos asignaciones más. HUD todavía no ha determinado, y digo HUD, el Departamento de la Vivienda Federal todavía no ha determinado si nos queda o una asignación o dos. Una de 8.3 billones con temas de mitigación, que todavía no se ha especificado cuáles son esos temas. Pero esto adicional a los que ya tenemos. Ya tenemos 1.500 aprobados, tenemos 8.200 que debemos radicar la enmienda al Departamento de la Vivienda Federal el 18 de noviembre. Una vez se radique, HUD tiene 45 días para examinar el documento y aprobarlo. Así que nosotros esperamos una aprobación para el 2 de enero del 2019. Eso no impide que simultáneamente ya estamos trabajando con los 19 programas que se pautaron en el primer plan para, antes de que termine el año, comenzar a abrir a que se empiecen a asignar fondos en algunos de los primeros 19 programas. Okay. Usted menciona las vistas públicas, ¿verdad? Y las enmiendas. Hable un poquito sobre este proceso de vistas públicas que se ha estado celebrando en distintos pueblos de Puerto Rico para beneficio, posiblemente algunas de las personas que nos escuchan y nos están viendo saben de lo que hablamos, pero hay otras personas que no saben. ¿Cuál es el propósito de las vistas? ¿Quiénes participan de ellas? Seguro. Pues nada, la reglamentación de CDBGDR no exige vistas públicas. Y como parte, de llegar, la reglamentación, una de las cosas que sí claramente exige es llegar al público, informar de qué constituye este programa, qué planes se tienen, qué beneficios se pretenden cubrir con estos fondos. Y aunque no exige vistas públicas, se optó por darle transparencia al proceso haciendo estas vistas públicas. La semana pasada tuvimos del 15 al 19 14 vistas públicas en 7 municipios distintos. Estuvimos en Toabaja, Manatí, Moca, Guánica, Guayama, Barranquitas, Fajardo. En algunos casos vistas simultáneas en los primeros 2 días, 15 y 16 en 2 de los pueblos, 17, 18 y 19 en los restantes pueblos, con 2 horarios, 9 a 1, 2 a 8 de la tarde,
para darle oportunidad a aquellas personas que trabajaban, pues que pudieran participar. Y el interés primordial era escuchar las preocupaciones de las personas, porque ciertamente no podemos llegar a cada puerta, a cada vivienda en todo Puerto Rico, y sí lo que nos interesa es que la gente venga donde nosotros, comente y nos diga cuáles son las necesidades primarias a base de los programas que se están proponiendo. Estos programas no están escritos en piedra, estas cantidades asignadas no están escritas en piedra, y Vivienda Federal reconoce, y es parte de la flexibilidad que estos fondos conceden, de que si un programa no cumple las metas o las necesidades que se pautaron, pues tenemos toda la oportunidad del mundo para poder cambiarlo y modificar las asignaciones de fondos en cada programa. Estos planes de acción, que es lo que estaba o era objeto de vistas públicas la semana pasada, sufren muchos cambios. Me parece que después de Sandy iban por 50 y pico, 60 cambios desde el 2011 para acá, ¿verdad? Igual este plan, esto que estuvo a vistas públicas fue la primera enmienda al plan de acción que se aprobó el pasado mes de julio. O sea que, y perdóname que te interrumpa, para beneficio también de las personas que nos escuchan. ¿Quién desarrolla el plan de acción? El plan de acción lo desarrolla el Departamento de Vivienda Local, que es el grantee, es el receptor de esos fondos, por acuerdo con el Departamento de Vivienda Federal. Y es importante destacar que estos fondos tienen unas peculiaridades que lo que es CDBG original no tienen. Y es que, por ejemplo, los programas CDBG regulares, pues se le asignan fondos directamente a los municipios. Las exigencias del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal básicamente obligan a que sea un solo receptor de fondos para los CDBG-DR. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque muchos municipios han tenido mucho éxito manejando estos fondos y los manejan directamente, la realidad es que el Departamento Federal de Vivienda, dentro de sus requisitos, es que lo hacen a través de una sola persona, de una sola entidad, y es de la manera en que lo han hecho en todos los desastres que han ocurrido en todo el territorio estadounidense recientemente. O sea que no lo hicieron lo hicieron en Luisiana, lo hicieron en Nueva York, Nueva Jersey, lo están haciendo ahora en South Carolina, lo hicieron en Texas, lo hicieron en Florida, y Puerto Rico no va a ser la excepción. Y entonces ese plan, Vivienda trabajó su plan, lo presenta en vistas públicas, o sea, lo presenta para que las entidades comenten. ¿Quiénes participan de esa vistas? Participa todo el mundo, eso está abierto a todo el mundo. Hemos tenido participaciones de alcaldes, hemos tenido participaciones de entidades no gubernamentales, de líderes comunitarios, y la visión en particular de líderes comunitarios, y esto es bien importante recalcarlo. O sea, a veces uno se sorprende y uno piensa pues que tenemos a los alcaldes que son los que conocen completamente lo que ocurre en los municipios. Sin embargo, en muchas ocasiones hay líderes comunitarios que dicen que se sienten un poco rezagados, ¿no?, en la participación. Así que esa imbricación, esa unión de intereses y de necesidades entre comunidades y los alcaldes en los diferentes municipios es crítica en todo este proceso, ¿no? Y yo creo que el programa ayuda en cierta forma a que estas visiones traten de unirse, ¿no? Y ver de qué mejor forma podemos ayudar a las diferentes necesidades que tenemos después de María. Es importante recalcar, o sea, estos fondos no van a resolver todas las necesidades que tiene Puerto Rico. Ciertamente es una coyuntura histórica, ciertamente ha sido el programa que más fondos ha recibido desde que este programa existe en Estados Unidos. O sea, no hay ningún otro ni que haya estado recibido, ni jurisdicción que haya recibido. Eso es correcto, ¿no? Pero añade un capítulo importante en el desarrollo socioeconómico de la isla en sus diferentes facetas. Y esperemos que constituya un promotor enorme de oportunidades de empleo para los puertorriqueños en esta época y en los años venideros, ¿no? ¿Ya las vistas terminaron? Las vistas terminaron. El periodo de comentarios públicos para el plan fue el domingo pasado, 21 de octubre. Ahora estamos recogiendo todos los comentarios que han estado llegando y que en algunas ocasiones siguen llegando. Esos comentarios van a servir de pauta, uno, para ver si se añaden,
se quitan o se modifican algunos de los detalles de los programas propuestos. De hecho, hay 27 programas en total, 19 que habían o que hay en el primer plan aprobado, 8 que estamos añadiendo en esta segunda parte, y esta enmienda sustancial, además de añadir 8 programas, añade cantidades significativas a los primeros 19 programas, ¿no? Así que, de nuevo, el 18 de noviembre se radica el plan al Departamento de Vivienda Federal y esperamos ya una respuesta de HUD el 2 de enero del próximo año. O sea que esto no es algo, esto es un proceso. Las personas piensan, ¿verdad?, que ya llevamos 13 meses del paso de María y que pues no ven que haya progreso en muchos aspectos de la reconstrucción, pero esto toma tiempo, ¿verdad? Esto no es como que, espérate, nos asignaron esta cantidad de dinero como una varita mágica y se va a transformar. Bueno, lo que pasa es que una cosa es el anuncio, ¿verdad? Que el último se hizo en abril, si la memoria no me falla, que fue cuando se anunciaron los 18.4 billones de dólares. Y otra cosa es varios procesos que se mueven, porque no es solamente el proceso del plan de acción, sino que si bien es cierto que el Departamento de Vivienda Federal ha asignado 19.95 billones de dólares a Puerto Rico, no es menos cierto que esos fondos tienen que ser liberados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal. Y eso es un proceso de, vamos a decir, negociación, ¿verdad? O de coordinación e interagencial allá en los federales que nada tiene que ver con nosotros. Y por eso es que estas asignaciones se han ido planificando en estos pedazos. La única razón, la única razón que ha obligado a que sean 3 o quizás 4, ¿verdad? Procesos de asignación de fondos es precisamente cómo se liberan los fondos a nivel federal. Y de hecho, ahorita cuando estábamos hablando y haciendo un poco eco de lo que Emilio acaba de decir, o sea, el que sean 3 o 4, por ejemplo, en esta segunda asignación, cuando surge la ley anunciando la asignación de fondos, se supone que hubiesen llegado, en vez de los 8.22, 10.22 billones de dólares. O sea que la porción de los 2.000 millones de dólares de energía renovable se supone que hubiese llegado en este paquete. Pero parte de lo que Emilio dice, esto es un proceso donde las partes van cambiando día a día. Se opta por excluir los 2.000 millones de dólares de este segundo paquete y entonces pues vendrá en la tercera asignación con la porción de mitigación los 8.3 o van a separar 8.3 más los 2.000 millones de dólares, de los cuales 67 millones de dólares se asignarán a Islas Vírgenes, ¿no? El resto permanece en Puerto Rico, así que ahí es donde entra la tercera o la cuarta porción. Esto suena como complicado. Bueno, es que eso, y lo es, lo que pasa es que incluso esos 2.000 millones de dólares que habla Luis Carlos, están escritos en la Ley Federal de Presupuesto. O sea, que la discreción la tuvo el Congreso. Le dijo, vamos a darle 2.000 millones de dólares a Puerto Rico e Islas Vírgenes para reconstruir el sistema eléctrico. Pero son bajo este programa y esos ya vinieron del Congreso, es para esto. Sí. Hay otros que son para necesidades que no se han satisfecho y otros que son para mitigación, y eso los dineros que son de mitigación, como ellos lo definen, vienen en la última ronda. Vamos a hablar de los programas. Vamos a hablar, nos interesa particularmente el tema de la vivienda, pero en términos generales, ¿cuáles son estos programas que se contemplan dentro del plan de acción? Ok, pues mira, en el primer paquete de los 1.500 millones de dólares, como les dije, hay 19 programas, hay 4 en el área de planificación, 8 programas de vivienda, 6 para desarrollo económico y un programa de infraestructura que sirve de pareo a lo que FEMA aporta a Puerto Rico. FEMA se supone o se espera que esté aportando a Puerto Rico entre 30 a 40 mil millones de dólares, y la reglamentación exige que de estos fondos se utilice una porción de los fondos para parear la aportación de FEMA al área de infraestructura, ¿no? Y un detallito también, Nori, que yo creo que es importante, es vivienda no recibe un cheque por 1.500 millones de dólares.
O sea, el Departamento de Vivienda Federal ni el Tesoro de Estados Unidos dice a vivienda, aquí tienes un cheque, vivienda local por $1.500 millones, deposítalo en una cuenta aquí en Puerto Rico. No hay tal cosa como ese, ni va a ocurrir así. ¿Y cómo entonces se reciben los fondos? Va a haber una cuenta que se establece en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Departamento de Vivienda Federal, y esos fondos se van a ir, de esa cuenta se va a ir debitando a medida que se vayan repartiendo los fondos a través de los diferentes programas. Una vez se debita esa cuenta, cada fondo, cada dólar que se desembolse tiene 3 días para llegar a su destino final para que lo reciba el beneficiario designado. En ese primer paquete de los primeros 1.500, casi el 70% de la asignación fue a los programas de vivienda. Entonces, ciertamente se reconoce que la preocupación fundamental en ese momento es, vamos a atacar el tema de la vivienda primero, y los otros 2 grandes temas, que son desarrollo económico e infraestructura. Asígname fondos en programas pautados para ellos siempre y cuando estén vinculados al tema de vivienda. No me puedes hablar de desarrollo económico e infraestructura como temas totalmente apartes. Tienes que relacionármelo a cómo vamos a ayudar a vivienda en un concepto de comunidad, en un concepto no de vamos a sembrar concreto a través de toda la isla, es cómo ayudamos a las diferentes comunidades. De esos programas de vivienda, el principal va a ser un programa de vales, que sea quizás el primer programa que estemos publicando para comenzar a asignar fondos entre noviembre y diciembre de este año. Y ese programa de vales, por ejemplo, que hay $775 millones asignados. En el borrador, en la enmienda sustancial, le estamos añadiendo $1.400 millones. Así que estamos hablando de cerca de $2.200 millones exclusivamente designados a ese programa. Y ese va a cubrir fundamentalmente personas que sufrieron daños en sus propiedades en 2 formas. Daños a la propiedad en exceso del 50% del valor de la vivienda o por debajo del 50% del valor de la vivienda. Si la persona sufrió daños por menores al 50%, sin llegar a una tasación exhaustiva, porque entonces si no, nunca avanzamos en repartir fondos, y lo que queremos es que de alguna forma estos fondos lleguen lo antes posible a la economía y ayudar a las personas, pues puede recibir un vale de hasta $48,000 para rehabilitar esa vivienda. Si se rehabilita la vivienda, ¿dónde la vivienda está? Si el daño es superior al 50%, hay unas prioridades que el plan de acción ya describe. Por ejemplo, y hay un particular énfasis que permea toda la redacción del plan, que es ayudar a personas de 65 años o más. Y en muchas de las vistas públicas que he estado, en comunidades que he visitado, el tema de personas solas en exceso de 65 años es impresionante, ¿no? Y el apego de estas personas a no salir de donde están, o sea que hay un tema social, hay un tema humano que uno no lo percibe sentado detrás de un escritorio, hay que ir allí y escuchar y tocar a estas personas, ¿no? Así que en el caso del exceso del 50% del daño de la propiedad, una persona puede recibir hasta $120,000 de ayuda. O sea, mi casa tiene un valor de $150,000, vamos a decir. Si mi casa sufrió daños por exceso... Más de $75,000 en el caso tuyo, pues se tasa el daño, ciertamente la tasación del valor de la propiedad pre-huracán versus el valor post-huracán, pues ha cambiado dramáticamente y ya los valores venían cambiando en Puerto Rico mucho antes de esto. Estamos hablando, muchos economistas lo pautan en el 2006, 2007, 2008, ¿no? Así que, pues suponiendo que ese sea el caso, prioridad, personas de 65 años o más, personas que estén viviendo en áreas de alto riesgo. Áreas de alto riesgo se define como áreas inundables, áreas que estén en vías de inundación, áreas que estén susceptibles a deslizamientos. Esas personas tienen la opción de salir de donde están. Eso no quiere decir que la persona está obligada a salir. Y hemos tenido casos donde la persona sencillamente no quiere abandonar la casa. Bueno, si la casa no requiere una mejora sustancial,
y se puede hacer con una mejora no sustancial como se está definiendo en el plan, pues sencillamente, aunque esté en un área inundable, y ya sea por temas de ingeniería o temas de arquitectura o temas que no pongan en peligro la vida de esa persona, se le puede rehabilitar la casa donde está. Si eso no es posible, la persona tiene la opción de salir de allí y buscar una vivienda nueva. Si la persona no quiere, no se le puede obligar a salir, pero entonces la ayuda va a ir dirigida a otra familia. Entonces, con ese vale, busco otra propiedad. Eso es correcto. Es importante ese punto que toca Luis, porque al final del día lo que debe ocurrir es que la persona debe estar apoderada de cómo se resuelve sus daños de vivienda, ¿no? Y mucho se habla en la calle, ¿verdad?, afuera, del tema de que aquí se va a obligar a gente a relocalizarse, ese tipo de cosas, y hay múltiples reglamentos, leyes, estatutos, procedimientos que básicamente dicen todo lo contrario. Lo que ocurre es que la persona debe entender entender cuáles son sus riesgos, cuál es su situación, y poder tomar la decisión de si se queda o se relocaliza o se muda, ¿verdad? Este tema está bien interesante, pero tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando del vale, vamos a continuar hablando de los otros programas que hay dentro de este segmento de vivienda, y vamos a preguntarles cómo las personas van a tener acceso a estos beneficios. Así que, amigos, no se retiren, vamos a una pausa bien breve y enseguida regresamos aquí a Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. Identifique su domingo con canciones inolvidables. El romanticismo hecho canción. Cosas como tú. El programa de más audiencia los fines de semana. Canciones inolvidables. Me dicen que tu amor es imposible. 8 horas de música seleccionada cuidadosamente para su deleite. Canciones, poemas y pensamientos que llegan a lo más profundo de nuestras almas. Amor perdido. Canciones inolvidables, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con la animación de su productor José Manuel Rodríguez, por 32.5 para todo Puerto Rico. Autocontrol, el programa preferido de Puerto Rico. Sí, gracias, un placer, tremendo programa, lo vengo escuchando hace semanita y no lo quito. Tu seguridad es importante, por eso el licenciado Mario Burgos se preocupa por ti. De 6 pruebas de impacto se colgó en 2. Impacto frontal, pasajero 3 estrellas, porqueo 3 estrellas. No estás solo, cuentas con el mejor equipo. Vamos aquí de parte de Autocontrol a dar el apoyo para hacer una inspección total del carro. Autocontrol, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes de 6 a 7 de la noche y los sábados desde las 11 de la mañana. Recuerda también, puedes escuchar de 11 de la mañana a 2 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Construir. Estamos con el licenciado Luis Carlos Fernández Trinchet, ayudante especial del secretario de la Vivienda, y con el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, para los amigos que nos acaban de sintonizar. Estábamos hablando de los programas que están contemplados dentro de este plan de acción. Y antes de continuar con el tema de los vales, usted mencionaba que había 4 programas dedicados al tema de planificación, para que las personas que nos escuchan y nos están viendo tengan una idea. ¿Qué contemplan esos programas dentro de la sombrilla de planificación? Pues mira, hay 4 programas, como les dije al principio, y en ese tema lo que quieren es ayudar a los municipios en una fase inicial, ¿no? A determinar y cubrir ciertos gastos relacionados a estudiar cuáles son las necesidades que pueden tener los municipios, que en algunos casos ya lo han hecho, ¿no? Pero que tengan, más allá de una percepción de lo que hay, que sepan exactamente qué es lo que necesitan hacer y darle una prelación. O sea, no es sencillamente estas son mis preocupaciones. Los programas no van a comenzar simultáneamente. Al no comenzar simultáneamente, ¿qué es crítico en este proceso? Pues tú determinar mi orden de prioridad. ¿Cuáles son? Si tengo 15 necesidades,
Vamos a ponerlas en orden porque cuáles son los programas que yo quiero atajar primero a base de la percepción y la necesidad que tengo en mi área particular. Otra de las cosas que se quiere atacar con el tema de planificación, y esa parte de planificación tiene 2 fases, ¿no? Hay unos gastos iniciales de hasta $20,000, hay $500,000 en la segunda fase, donde ellos pues van a expandir un poquitito cómo elaborar las necesidades que hay en cada territorio. Hay un tema de mejorar el tema de las direcciones en Puerto Rico, los geodatos. Se va a lidiar con eso, que es crítico, y en Puerto Rico pues tenemos una situación catastrófica con las direcciones desde varios puntos de vista. Uno de ellos es identificar dónde están las propiedades, que el impacto que tienen los ingresos de las arcas municipales, dónde está la ubicación de cada persona, el tema de las direcciones en Puerto Rico, etcétera. Hay un programa que es una competencia que va a trabajar la Universidad de Puerto Rico para elaborar ideas de innovación, para resiliencia, de cómo enfrentar estas situaciones en el futuro. Así que hay cerca de 175, 180 millones de dólares que están asignados en esa primera fase para esos 4 programas de planificación. Y vamos a continuar entonces con el tema específico de la vivienda. Usted estaba mencionando, Emilio, estaban hablando de los vales. Estábamos hablando del vale para reconstruir, ¿verdad? Para mejorar la casa. Y el vale para reubicarme. Okay. ¿Qué otros componentes tiene este programa de vale? Bueno, Emilio mencionó un punto crítico hace unos minutos, y es el tema de la reubicación de las personas. O sea, el plan, o sea, es importante leer el plan, es importante leer la reglamentación, no tocar de oído. Es claro que no se va a obligar ni a comunidades ni a personas a salir de sus viviendas, ¿no? Hay que evidenciar la necesidad y darle la opción que tienen estas personas que el plan ciertamente le ofrece. Así que una vez la persona cualifica para un vale, uno de los requisitos va a ser ir a través de una agencia de asesoría a esa persona o esa familia. Hay uno de los programas que tiene fondos asignados precisamente para este tipo de agencias. Son agencias que están certificadas con Vivienda Federal, y Vivienda Federal incluso solicita que otras agencias puedan participar de los programas, recibir fondos, porque las que existen no van a poder atender toda esta orientación que las personas necesitan. Si usted va a recibir una vivienda nueva, ¿qué implicaciones tiene eso? El programa de vales exige que cuando la persona se mude a su unidad nueva, tiene que estar allí por 15 años como su vivienda principal. Si hay algún tipo de incumplimiento en esos primeros 5 años, la persona tiene que devolver la aportación completa que recibió. Si el incumplimiento ocurre entre el año 5 y 15, va a tener que devolver a base de cierta cantidad que se va a amortizar por esos 10 años, hasta que después del año 15 pues sencillamente no tenga que devolver fondo alguno. Pero el propósito es darle vivienda permanente a estas personas. Otro punto clave es, cuando la persona sale de una vivienda, aquella persona que se reubica porque está en un área de peligro, la vivienda donde está se demuele. Y eso se va a convertir en un área verde, no se puede volver a construir en ese lugar. Otro factor importante va a ser qué va a hacer primero la persona. Parte de lo que se persigue es, en vez de comenzar inmediatamente la nueva construcción, es buscar vivienda existente en el mercado, ya sean propiedades reposeídas o sean propiedades que se estén vendiendo en el mercado. Pero no es cualquier propiedad. Cada propiedad que una de estas personas vaya a ocupar tiene que cumplir cabalmente con el código de construcción que se apruebe. O sea, no volvamos a los famosos temas que gran parte, y yo creo que Emilio mucho mejor que yo conoce este tema, gran parte de los problemas que tuvimos con María, que eran casas que carecían de los principios básicos de ingeniería, y ciertamente no cumplían con los requisitos de los códigos de construcción. Y no queremos volver al pasado, definitivamente. Ciertamente no queremos repetir ese error. Bueno, el propósito de este tipo de programa es resolver problemas de vivienda y problemas de desarrollo económico a las comunidades más desventajadas. Y de hecho, como lo decía
alguien que lleve unas comunidades, fuimos a unas comunidades hace unos meses, me decía, aquí lo importante no es darles el pescado, es enseñarlos a pescar. A que pesquen. Ahorita estabas hablando, cuando fuimos a la pausa, estabas hablando de elegibilidad. O sea, que las personas, estos dineros, aquí nos va la vida. Digo, ¿verdad? Es nuestro futuro en términos de cómo este dinero se utiliza correctamente para tener el Puerto Rico, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, el Puerto Rico que todos queremos, o por lo menos acercarnos a un Puerto Rico mucho mejor. Habla un poquito sobre la preocupación que puedan tener las personas, sobre el tipo de vivienda que se pueda estar construyendo en el futuro. Bueno, lo que pasa es que el requisito de elegibilidad es del beneficiario, del que recibe los vales, del que recibe algún tipo de asistencia a las comunidades, ¿verdad? Y eso está atado a lo que se llama el ingreso promedio del área, o Area Median Income. En buen castellano. En buen castellano, ¿verdad? Se supone que el 70% de los fondos que vienen se utilicen para beneficiar a comunidades cuyo ingreso sea 80% de ese promedio. Y son unas tablas un poco, ¿verdad?, complejas de mover, porque todo depende de composición familiar y depende de la zona, aunque Vivienda consiguió unas excepciones. Bueno, sí, ahora Vivienda, una de las excepciones bajo el programa es precisamente eso, más que dividir los límites de ingreso, que es lo que tú estás hablando, Emilio, por las 14 regiones que tiene Puerto Rico, se creó una tabla única. Así que cada uno de los programas que está vinculado a utilizar estos fondos, se aumentan los límites de ingreso considerablemente y hay una tabla única para todo Puerto Rico. Y eso es importante porque la industria ha estado señalando consistentemente que esas tablas, los datos que hay en esas tablas, no reflejan la realidad de las personas, ¿verdad? Pero lo bueno que tiene esto es que se logró que Vivienda Federal autorizara unos límites de ingreso para todo Puerto Rico, y si no me equivoco están basados en el límite de pobreza nacional. Eso es así. Y eso lo que quiere decir es que una familia de 4 personas serían $25,000 el 50%, ¿verdad? Y creo que llega como una familia de 4 personas sería elegible como hasta $40,000. $40,200, eso es correcto. Por ahí. O sea que realmente, si no, ese número hubiese sido menos de la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado expandir el universo precisamente a poder ayudar a la mayor cantidad de que gente más personas posible. puedan tener oportunidad. Sí, en estimados que se han hecho posiblemente dicen que es probable que el 80% de la población de Puerto Rico pueda beneficiarse de alguna forma de alguno de estos programas. Ciertamente ese ha sido un punto de enorme flexibilidad para el programa, que como tú mencionaste al principio, Nori, que diferenciaba al DR del CDBG regular, pues este es uno de esos puntos. Vamos a volver al tema del vale. Usted mencionó que la cantidad mayor podían cualificar hasta para $120,000 en la primera asignación, que es el plan aprobado. Esas cantidades se aumentaron a $150,000 cuando el daño excede el 50% de la vivienda y a $60,000 desde 48 cuando es menor al 50%. Es una cantidad considerable, significativa, o sea que es una oportunidad para que muchas personas puedan transformar su vida. Correcto. O sea, porque pueden aspirar a tener una vivienda mucho más segura, mucho mejor que la que tenían en estos momentos, ¿verdad? Los que tenían antes del... Y si yo, por ejemplo, ¿verdad? Pues puedo cualificar hasta 120,000, pero consigo una casa existente, una vivienda existente, y está un poquito por encima. ¿Cómo se va a trabajar con esa diferencia? Bueno, hasta ahora vamos a cumplir con el tope de los 120. Ha habido muchas preguntas, por ejemplo, que va dirigido a lo que tú bien mencionas, Nori. Oye, pues si yo consigo una casa de 130, ¿puedo absorber la diferencia entre los 130 y los 120? Pues no queremos llegar a eso, porque entonces
¿cuál va a ser ese umbral por encima de los 120, ¿no? Y parte de ello se subsana en la segunda asignación cuando lo aumentamos a 150, tomando en consideración ciertamente los aumentos en costos que Puerto Rico está viviendo, con la escasez de materiales que hay para construcción, etcétera. Creemos que 120 es más que una cantidad significativa, pero de nuevo, es crítico resaltar que no es que cada persona vaya a recibir un vale por $120,000. Si la necesidad de vivienda de esa persona se puede subsanar con una vivienda de $80,000, pues va a ser $80,000 para esa persona, ¿no? El costo de demoler la casa, la unidad anterior, es una cantidad adicional y el mismo plan de acción llega hasta $5,000, la cantidad que se le va a asignar aparte de lo que va a recibir en ese certificado. Ese vale, que era otra de las preguntas, tiene par de características ese certificado que recibe la persona. Uno, es portátil. ¿Qué quiere decir? Una persona que vive en Ponce no tiene que buscar una vivienda en Ponce nada más. Si por razones familiares dice, pues necesito mudarme a Mayagüez, pues va a tener la opción de mudarse a Mayagüez. Y viceversa. Esa es una. Dos, el vale no lo va a llevar consigo la persona eternamente. Así que lo que estamos pensando es darle un término, quizás 90 días, para que la persona, uno, reciba la asesoría a través de una de las agencias, las horas de orientación, etcétera, que se van a requerir, y dos, para no dilatar eternamente la asignación de fondos, porque si no, pues déjame pasear Puerto Rico por un año, en lo que determino dónde me mudo. Window shopping. ¿Vale? Exactamente. Así que, y parte de esto es, pues vamos a ayudar, pero vamos a ayudar lo antes posible. Y estamos claros que usted mencionó que se están evaluando las recomendaciones y de todas estas vistas públicas que se va a someter el plan final, pero para beneficio, ¿verdad? Y tal vez una preocupación que puedan tener las personas. ¿Cómo yo comienzo ese proceso para solicitar esta ayuda, sea para reconstruir mi casa o sea para poder adquirir una vivienda nueva? Bueno, como te mencioné al principio, se van a publicar unas guías. O sea, Vivienda va a publicar unas guías. De hecho, el plan tiene lo que nosotros llamamos 3 modelos de distribución. Y el caso de este programa es el modelo directo, donde Vivienda le va a entregar directo al beneficiario, a la persona, a la familia, un vale. La persona va a tener 2 opciones principales. O va a Vivienda directamente, ya sea a través de internet, personalmente, o a través del mismo municipio. Parte de lo que le estamos diciendo a los alcaldes de los diferentes municipios es, vayan determinando el universo probable de personas que pudieran beneficiarse de este programa. ¿Para qué? Para que tan pronto el programa se anuncie, las personas puedan solicitar lo antes posible. Licenciado, una preocupación que pueden tener las personas es la cuestión política, la ideología política. ¿Cómo se va a poder atender esta preocupación? O sea, personas que dicen, no, espérate, si yo tengo que ir donde mi alcalde, que no es de mi ideología, yo no lo sigo, pues tal vez voy a estar afectado por eso. O sea, ¿cómo se puede garantizar que esto va a ser igual para todas las personas, sin discrimen? Bueno, ciertamente las solicitudes son de la persona y va a haber está trabajando en una solicitud específica que va a estar basada en ¿qué? Los límites de ingreso, la composición familiar, parte de lo que Emilio dijo ahorita. O sea, la persona, si tiene ese temor político de que no soy de la afiliación política de mi alcalde, etcétera, la persona va directo al Departamento de la Vivienda. Hay los procesos o los mecanismos de quejas si incluso en el Departamento de la Vivienda le rechazan de alguna forma acceso a esa persona. Pero cada solicitud va a estar basada exclusivamente en la información que esa persona radique en la forma que se va a publicar. Toda la información de estas personas se va a publicar en el portal que está creado específicamente para evidenciar cómo se van a utilizar los fondos. El www.cdbg-dr.pr.gov. Ese va a ser el portal oficial de todo lo que ocurra con este programa.
Y yo puedo combinar ayudas, yo me puedo beneficiar de distintas ayudas. Si recibo fondos, si recibo un vale o si recibo alguna ayuda a través de los fondos CDBGDR, ¿puedo recibir otra ayuda o me limita? Sí, y la pregunta puede estar, la respuesta va a estar dirigida en dos direcciones. Uno, recibí ayuda de FEMA, por ejemplo, que son los casos típicos. Sí, la persona puede volver a recibir ayuda. Lo que no va a ocurrir, y esto es uno de los principios fundamentales del programa, es duplicidad de beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona, digamos que se determina que su vivienda necesita $40,000 en arreglos, y la persona recibió $15,000 de FEMA, ciertamente no le vamos a dar $40,000, le vamos a dar $25,000 para que termine con los arreglos que necesitaba. Toda persona que recibió ayuda de FEMA o de seguros privados o algún otro tipo de ayuda debe guardar la documentación porque se le va a pedir. Nosotros vamos a tener acceso a los beneficios que FEMA estuvo otorgando. O sea, aquí no nos podemos pasar de listos. No nos queremos. Y siempre va a haber alguien que lo va a querer hacer, pues se va a tener a las consecuencias, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, puede haber recibido. La contraparte de eso también es, puede que la persona haya solicitado ayuda y no la haya recibido. Eso no va a descalificar a la persona para recibir ayuda bajo estos fondos, que es una pregunta que hemos recibido bastante. Mire, licenciado, yo fui a FEMA no me dio un centavo. ¿No puedo ir? Sí, la persona va a poder ir y va a radicar su solicitud y cumplir con los requisitos pertinentes y por supuesto que puede recibir ayuda. Y la segunda dirección de esa pregunta, Nori, es, ¿puedo recibir ayuda de más de un programa de CDBGDR simultáneo? La respuesta es que también la puedes recibir. Por ejemplo, yo puedo recibir el tema del vale y puedo recibir ayuda en otro de los programas que tiene que ver con resiliencia en el hogar, donde yo pudiera estar recibiendo una estufa de gas, etcétera, y ciertos mecanismos para mitigar el tema de energía renovable y agua potable. Okay. Además del vale, ¿qué otros programas importantes hay dentro del componente de vivienda? Pues tenemos el programa de titularidad en Puerto Rico. O sea, es otro de los programas críticos. Hay fondos asignados. En el caso de títulos, tenemos 25 millones asignados en esta primera fase. Se añaden 15 millones en la segunda fase. Y eso se va a estar trabajando directamente, íntimamente relacionado al tema de los vales de vivienda. Una de las características en el caso de los vales es que se le va a dar énfasis a las personas que tienen su título de propiedad. Eso no excluye que personas que no lo tengan busquemos y se evalúen métodos alternos. Pero ciertamente si queremos acelerar el programa, si comenzamos a atender cada caso de persona que carece de título y sean casos complejos donde no haya algún tipo de evidencia sustantiva de ello, pues vamos a tener un problema y atrasamos completamente el programa. Y aparte, hay que entender que hay un tiempo límite para usar estos fondos o se pierden. O sea que uno tiene que estratégicamente utilizarlo lo más fácil de resolver adelante, ¿no? Pero la situación para darse tiempo a resolver los más complejos. Y la situación de la titularidad en Puerto Rico, de verdad que después María descorrió el velo de cuán grave es esta situación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otros componentes tiene este programa? Hay un programa de ayuda para la renta en proyectos de renta, aunque este es un programa pequeño y lo que va a durar son 2 años, ¿no? Hay $10 millones asignados nada más, y es para ayudar con algunos proyectos que tienen algunos contratos de renta al proyecto que se están venciendo y queremos durante estos 2 años, pues, reducir el impacto que pudieran tener estas personas y buscar formas alternas de poder ayudarlas en algún momento dado. Tenemos un programa de rehabilitación y reconstrucción para proyectos de renta. Por ejemplo, muchas de las égidas que vemos a través de la isla o proyectos familiares, etcétera, que van a servir para cubrir brechas de fondos en otro programa de créditos federales que hay en Puerto Rico, a base de la sección 42 del Código de Rentas Internas Federal, bajo el cual Puerto Rico recibe cerca de $350 millones anualmente. Y nosotros tenemos hoy, digo nosotros, Puerto Rico tiene cerca de $1,400 millones disponibles que no estamos utilizando. Increíble, así que ¿verdad?
CDBG se convierte en un cubridor de brecha que, unido a este programa, en vez de tener en esta primera asignación 1.500 millones de dólares, automáticamente tenemos 2.900 millones de dólares que podemos utilizar en ayudar a rehabilitar y crear nueva vivienda que tanto las personas necesitan. Uno de los requisitos de estos programas CDBGR es precisamente apalancamiento. Y es que uno pueda utilizar los fondos CDBGR para apalancar otras ayudas o programas existentes. Este es un perfecto ejemplo para eso. Por eso también el utilizar una cantidad para cubrir el 10% que tiene que poner el gobierno de Puerto Rico para los fondos bajo FEMA, le llaman, lo que es el 428 de la ley Stafford, es otra actividad elegible porque estás utilizando fondos CDBGR para viabilizar otros programas ya existentes. Ese punto es bien válido y bien importante. De hecho, algunos de los programas, y aunque la ley explícitamente dice lo que Emilio menciona, es decir, cada proponente en cada solicitud tiene que determinar primero, ¿exploré opciones de fondos antes de solicitar? Si exploré, tengo una negativa, tengo una carta que me dice no te puedo dar los fondos, o tengo una carta que me dice, mira, en un proyecto de 50 millones de dólares, por ejemplo, para vivienda, aquí tengo una carta donde FEMA me va a dar 10 millones de dólares, necesito 40. Así que ese tipo de evidencia se va a requerir, y algunos de los programas, a través del plan de acción, explícitamente exigen ese tipo de investigación primero. Tenemos una pregunta aquí por Facebook que quieren que se trate de pasar, del amigo Tommy Kears. Y dice, si mi casa sufrió daños mayores, ¿se puede demoler y reconstruir como Dios manda, siempre y cuando el terreno lo permita en ley? Sí, la respuesta es que definitivamente. O sea, si el terreno lo permite, si no hay problemas estructurales que impidan que la casa se reconstruyan, sí, y la reconstrucción es acorde al código de construcción que esté aprobado en ese momento. Código. Y lo que quiere decir esto es, una vez se hagan los arreglos a la casa, va a ir un inspector, que puede ser un ingeniero licenciado, un arquitecto licenciado, que va a determinar la casa cumple y en efecto la persona pueda mudarse a esa casa. Hay otra pregunta que tiene que ver con el eterno tema de los permisos, que es que cómo se otorgarán permisos de construcción en propiedades que no cumplen con los parámetros. Bueno, no se van a otorgar permisos de construcción a propiedades que no cumplen con esos parámetros. Ciertamente, el propósito de esto es, vamos a tratar de subsanar o eliminar completamente el programa de vivienda que sencillamente no cumple con parámetro alguno de los códigos de construcción, y es estar seguro que cada casa, cada vivienda que se construya o que se rehabilite cumpla con el código aprobado. Se nos está acabando el tiempo. Dijimos al principio, esto se va como el agua, el tiempo. Teníamos muchas más preguntas. Pero antes de terminar, bien brevemente, licenciado, en el tema de energía, ¿qué programa hay aquí para mejorar el aspecto energético en Puerto Rico, específicamente para los individuos? Bueno, hay varios programas, ¿no? Ahí en el tema de vivienda hay uno que tiene que ver con el tema de instalaciones para resiliencias de agua y energía. Hay 36 millones en el caso de ese programa en la primera asignación, pero le estamos añadiendo 400 millones de dólares en la segunda porción. Y cada uno de los programas, que sea de reconstrucción, rehabilitación, reubicación de vivienda, le estamos exigiendo incluyan todos los aspectos de energía renovable y agua potable que pueda ser posible. Quedan 2.000 millones de dólares, como dije al principio, que Puerto Rico debe estar recibiendo exclusivamente dirigido al tema de energía renovable. Y como he dicho en varias ocasiones, en conversaciones y conferencias que hemos estado, vamos a pensar en el Puerto Rico de los próximos 500 años, no sencillamente a estar cubriendo parchos para los próximos 5 o 10 años. Queremos otro Puerto Rico, pero no depende de vivienda, depende de cada persona que está en esta hermosa isla, que para mí es sencillamente formidable. Con este tema de la energía, a lo mejor mucha gente se frustra diciendo, mira, esto no se resuelve, lo que se están haciendo son parchos, y lo que se está haciendo básicamente es pegando con chicle el sistema eléctrico, que es lo que dicen por ahí, y la verdad es que habían dos alternativas.
o le dabas energía eléctrica a la gente o te sentabas a pensar cómo reconstruirlo para entonces darle servicio a la gente. O sea que a veces tomarse un tiempito para planificar ese Puerto Rico de los 500 próximos años, como muy bien dice Luis Carlos, al final del día nos van a ahorrar mayores problemas a largo plazo. 100% de acuerdo. Pues amigos, les agradezco muchísimo al licenciado Emilio que hayan estado hoy con nosotros. Como han podido escuchar y han podido ver, esto es un tema que pica y se extiende. Hay todavía mucho más de lo que podemos estar abundando, sobre lo que podemos estar abundando, pero vamos a seguir dando aquí información, proveyéndoles información sobre los fondos, ir hablando sobre programas. Es importante, busquen en el internet el plan de acción, busquen sobre los fondos CDBGDR para que puedan educarse, ¿verdad? Como usted decía, no toquemos de oído. Uh-huh. Y pues nada, solo me resta agradecerles su sintonía, agradecerles a los que nos han seguido a través de Facebook y recordarles que el tiempo es ahora, es tiempo de construir futuro, es tiempo de construir un mejor país. Que tengan excelente fin de semana. Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.